Segmento final de Noticias 5 y abordamos ahora la realidad económica en Uruguay y también en la región. Es un gusto recibir aquí en Estudios de Canal 5 a la economista, profesora e investigadora de la Universidad de la República, Gabriela Mordecki, que además tiene estudios de posgrado en Brasil y por lo tanto ese va a ser uno de los temas que vamos a abordar. Gracias por su presencia aquí, por aceptar la invitación. No, gracias a ustedes por invitarme. Un gusto estar por acá. ¿Cómo se analizan estos anuncios de Trump de aumentos de aranceles, estas amenazas que en general no necesariamente tienen que aplicarse para generar consecuencias y desencadenar, por ejemplo, aumentos de precios de algunos productos? ¿Cómo puede afectar a Uruguay esto? Sí, bueno, es difícil como tener una medida clara, primero porque como tú bien dijiste son amenazas, ¿no? Ya ha amenazado con otras cosas, ha ido para atrás. Y esta última, digamos, amenaza además tiene como una razón política, no estrictamente económica, de acuerdo a lo que él mismo había establecido, que era con países con los que Estados Unidos tuviera déficit comercial. Con Brasil tiene superávit comercial, pero bueno, no le gustó las medidas que el gobierno aplicó sobre Bolsonaro y ahí sacó esto del 50%, que va a ser a partir del 1 de agosto. O sea, ¿qué exporta Brasil a Estados Unidos? Capaz que eso es lo interesante para ver. El primer rubro es petróleo, ¿no? Después exporta productos como semi-elaborados de la industria del acero y del hierro. O sea, todos insumos para la industria norteamericana, ¿no? Entonces, si aplican medidas digamos, aranceles, los precios van a ser más caros, por lo tanto, esto tiene un impacto en los precios internos de Estados Unidos y en los que, digamos, potencialmente pueda exportar. Y luego tiene otros rubros como, por ejemplo, el café es muy importante también, las exportaciones de café, que eso va más, digamos, al bolsillo de los consumidores. Pero ya está viendo en Estados Unidos además, digamos, algunas cosas de que la inflación puede subir por todas estas medidas. Directamente a Brasil, y bueno, sí, tal vez va a tener que exportar menos porque como los precios son más altos, tendrá que buscar algún otro mercado. Con el petróleo eso no es un problema porque nada, es Y luego, bueno, será China el destinatario porque también el principal socio comercial de Brasil es China. El segundo es Estados Unidos. Y otra cosa que exporta, que también es importante, son aviones, ¿no? Los Embraer. Claro, que en otra época tenían una importancia mayor, ha decaído un poco, o sea, el porcentaje de exportaciones de Brasil a Estados Unidos, pero igualmente son productos, y después, bueno, otros productos, sobre todo agropecuarios, que también están diciendo como que justo ataca a la base electoral de Bolsonaro, que son aquellos de la BBB, Biblia, Bala y Boi, ¿no? Por el ganado. Y bueno, entonces tampoco están muy contentos con estas medidas. O sea que es de difícil aplicación, puede ser que no se aplique. O sea, bueno, hasta ahora es una amenaza, como tú bien decías, pero habida cuenta de este panorama que nos presentás, sí, es difícil que se aplique. Bueno, se podrían aplicar porque como que Trump tampoco tiene una lógica muy clara. Según el gobierno brasileño, están negociando, ¿no? Eso fue lo que han dicho. Entonces, bueno, habrá que ver. La principal consecuencia que tiene es esta incertidumbre que genera, ¿no? Que, digamos, no se sabe lo que va a pasar. Entonces, se retrae como que las decisiones de inversión, de comercio, ¿no? La economía estadounidense está sufriendo, va a crecer menos, ya se ajustó varias veces las proyecciones de crecimiento de Estados Unidos y por lo tanto el crecimiento mundial. Puede haber más inflación y además esto genera esta debilidad del dólar que en nuestro país estamos viendo, no solo en Uruguay, sino en todos los países, como que el dólar, ¿no? Las monedas locales se aprecian respecto al dólar, quiere decir, el dólar está más débil. ¿Por qué? Bueno, porque la economía norteamericana está más débil, las bolsas también lo reflejan, hoy tuvieron también una caída, o sea... La perspectiva entonces es que el dólar no se recupere en el mediano plazo. Entonces... Bueno, digamos, no con estas razones, la debilidad del dólar se mantiene
bueno, también puede ser que Trump decida cambiar radicalmente sus políticas porque también nos sorprende siempre con otras cosas, ¿no? De mantenerse esta debilidad del dólar, ¿lo celebra el gobierno uruguayo por el efecto que tiene en la inflación? Bueno, es relativo, ¿no? Porque los exportadores se quejan por la competitividad. Los exportadores se quejan por la competitividad y, es claro, sobre todo el Banco Central, ¿no? El otro día estaban, ¿no? Bajaron la tasa de interés y eso refleja, ¿no? La inflación llegando casi al centro de la banda, al objetivo. O sea, es un factor que ha ayudado indudablemente a la baja de la inflación, pero es un fenómeno, como digo, no es solo de Uruguay, sino por lo menos de todo el mundo, digamos, occidental, ¿no? Si uno mira las monedas, la evolución tanto del euro como del, no sé, del real, no, sacando Argentina, ¿no? Que tiene como una lógica propia, sí, que no entra en estos esquemas, el dólar se está debilitando, que también es una política de Trump, porque él lo que quiere es, porque eso vuelve como más competitivas las exportaciones de Estados Unidos. Él tiene como esa mente como mercantilista de que lo que importa son las exportaciones de bienes, cuando en el mundo en realidad digamos, los mayores intercambios son del sistema financiero, se olvida del comercio de servicios, que es importantísimo. O sea, para Uruguay es mucho más importante con Estados Unidos el comercio de servicios que de bienes, ¿no? Porque Uruguay exporta sobre todo software y todo lo que tiene que ver con las TICs, ¿no? Es como, y esto está fuera de los aranceles, los afecta negativamente, ¿no? Por supuesto la caída del dólar, pero digamos que es difícil de poder escrutar la mente de alguien como Trump, que tiene como esas reacciones muy lógicas, pero lo que se ha demostrado, lo que se ha visto es que muchas veces vuelve para atrás, ¿no? Pero bueno, hoy en día, hoy no lo podemos decir, habrá que esperar. Pero también logra abrir esos ámbitos de negociación, ¿no? Como dice, vamos a negociar. También ha como, de alguna manera, abierto esos ámbitos, ¿no? Sí, bueno, claro, lo que pretende, en parte está bien, busca como eso, pero en algunos momentos ha tenido que dar simplemente marcha para atrás, ¿no? Con el tema todo de las computadoras, de los componentes de los celulares, ahí aparecieron enseguida, ¿no? Sí, el iPhone va a salir no sé cuánto % más. Dijeron, bueno, esto lo sacamos. Esto, o sea, y ahora esto, digamos, si es el hierro y el acero, bueno, esa es la industria automotriz. O sea, quieren competir y están poniendo los insumos más caros. Entonces, como que no tiene demasiada lógica económica esta medida contra Brasil específicamente. Mencionabas recién el café. El otro día leí que en Perú están como relamiéndose la industria cafetera porque pueden encontrar quizás un mercado con mejor acceso de lo que le pasaría a Brasil si le aumentan los aranceles Trump. ¿Hay en Uruguay algún sector que compita con Brasil, citrícola por ejemplo, que pueda rebuscarse con esa guerra arancelaria que si se concreta? Es como difícil de pensar eso. Podría ser, pero Uruguay además es tan pequeño al lado de Brasil, que es tan gigante. ¿Por qué Uruguay lo que exporta a Estados Unidos es carne vacuna, para lo cual tenemos unas cuotas en las cuales nos exoneran de aranceles? Igual ahora creo que está pagando 10% básico que le puso a todos. Pero Brasil no exporta, no es un rubro importante la carne. Digamos que, como que en ese sentido, claro, el negocio del café es muy importante, ¿no? Y el consumo de café en el mundo ha aumentado muchísimo y hay muchos países, Perú, bueno, claramente, pero también está Ecuador, hay otros países en América Latina que exportan café, muchos países en Centroamérica, ¿no? O sea, ahí hay que ver si pueden o no ingresar, hay que ver las variedades, digamos, no son esos productos que digas es soja, es algo uniforme, es igual, no importa de dónde se importe. No, el café tiene variedades, tiene tipos, digamos, nada, hay cafés africanos, cafés más, no sé, es como difícil ingresar y además, como todo, claro, si le ponen un arancel del 50%, evidentemente que va a ser
carísimo y otras variedades ingresarán al mercado. Eso es verdad. Y bueno, y Brasil tendrá que vender en otros mercados, ¿no? Gabriela, aprovecho de este escenario que se viene planteando, que tiene como consecuencia el debilitamiento del dólar y eso tiene una influencia sobre la economía uruguaya, un poco lo mencionábamos. ¿Cómo se vincula esto con las pautas salariales, que era el otro tema que queríamos hablar contigo, planteadas por el gobierno, que, bueno, tienen la variable de la inflación y claro, justamente que se vincula con el tema del dólar, ¿no? Primero que nada, ¿cómo ves las pautas que planteó el gobierno en estos 3 escalones? Sí, bueno, una cosa primero que hay que aclarar es eso, son pautas. No quiere decir que luego, o sea, no son obligatorias. Es como una base que establece el Poder Ejecutivo y que luego negocian los trabajadores y los empresarios, ¿no? Entonces, habrá que ver en qué medida, dependiendo del sector, donde los sindicatos son más fuertes o menos fuertes, esto se respeta o se fijan otras pautas por encima. El gobierno fue en el sentido de lo que había adelantado, ¿no? Que fue lo de la desindexación, que es un tema que causó polémica. Entonces, bueno, generó que esto nunca se había hecho, ¿no? Generar pautas diferenciales por nivel salarial. Entonces, los 2 primeros niveles tienen algo de recuperación, mientras que lo que se desindexa, digamos, es el nivel de salarial mayor, que tendrían, si la inflación se mantiene en el 4,5, es lo que tienen de incremento, ¿no? Las pautas hablan de inflación subyacente. ¿Cambia en los hechos? Bueno, la inflación subyacente es una medida de la inflación que no la hemos utilizado mucho. El INE la comenzó a calcular hará 1 año y medio, 2 años, no hace demasiado. Lo que se hace con la inflación subyacente es eliminar de la variación de precios los más volátiles, que se llama que son frutas y verduras, ¿no? Que cada mes suben, bajan, ¿no? Entonces, eso lo sacamos y luego se sacan también, creo que en esta medida, el precio de los combustibles, que también son un precio administrado, pero no en otras medidas de la inflación subyacente también se eliminan algunos otros precios administrados que creo que esta medición del INE no los elimina, como las tarifas públicas, etcétera. Si uno, digamos, en las últimas mediciones, la subyacente dio por encima de la anterior, del IPC general. Pero bueno, las diferencias son bastante menores, a veces, por eso digo, depende de lo que suceda, a veces da por encima, a veces da por debajo, dependiendo si estos rubros más volátiles suben o bajan. ¿No lo ves como un factor que distorsione el final, el es desenlace? como yo creo que es para introducir como una medida, digamos, de una inflación más como de núcleo, que se llama, o sea, como algo que elimina estas cosas de no, digamos, que la suba de los morrones no vaya a la negociación salarial, que después tiene impacto ¿no? En el índice medio de salario, después en las jubilaciones, ¿no? Y eso afecta al déficit fiscal, etcétera. Entonces, es una medida como para eliminar ese factor que es tan volátil y que, bueno, en algunos años, este año justo no ha sucedido de incrementos demasiado grandes, ni en fruta, por lo menos hasta ahora, ni en frutas ni verduras, pero sí otros años cuando hay, no sé, inundaciones o hay grandes heladas, o al revés, hace calor y, digamos, las frutas, por ejemplo, no tienen el frío suficiente en invierno para formarse bien y después tenemos mal, yo qué sé, los duraznos salen mal, digamos, cuando pasan esas cosas así como atípicas, climáticas, eso se afecta, pero no es un factor importante. Yo creo que lo principal es poner, digamos, lo que se hizo es generar esta base dividido por, digamos, interesante, ¿no? Dividido por franjas salariales para privilegiar los salarios más bajos. Y nos queda un minutito nada más. Sí. Eso, también el gobierno se ha preocupado de que este aumento planteado, esta pauta, esté vinculada a mantener o generar empleo. Los empresarios tienen una visión contraria, sobre todo en los rubros de los salarios más bajos. Bueno, eso es una discusión que siempre se da, ¿verdad? Digamos que
la generación de empleo depende del sector y no del nivel salarial, en realidad, ¿no? Si tenés un sector que tiene buena demanda, se va a generar empleo, ¿no? Si aparecen, no sé, buenos proyectos para la industria de la construcción, bueno, tendremos buen empleo. Si no aparecen, y bueno, ahí habrá problema. Pero no creo que esté vinculado al, digamos, al ajuste salarial. Eso es algo que uno lo ve en general, ¿no? Pero bueno, claramente cada uno tira para su lado. Más ¿no? allá de esta medida, ¿cómo ves las primeras medidas que ha tomado Gabriel Odone y el Ministerio de Economía? Tanto, bueno, ahora hablabas de lo interesante de estas franjas, pero también se han tomado medidas en la frontera y se han tomado medidas en la desburocratización también de la microeconomía. Eso es bien interesante porque es como una visión capaz que diferente de las medidas que se tomaban en otras épocas, digamos, porque no son medidas como de gran impacto o de gran prensa, pero digamos, van como, sobre todo estas últimas, ¿no? Que son una cantidad grande de medidas para agilizar el comercio exterior, sobre todo, que van a permitir, no tienen un impacto muy grande, pero es el camino correcto para hacer que la economía uruguaya sea más flexible, se puedan hacer negocios más fácilmente, eliminar costos innecesarios, bueno, burocracia, etc. ¿Hay un cambio de paradigma en pautas salariales a nivel de la izquierda en Uruguay o no dirías que no tanto? Bueno, digamos que ahí tenemos el contrapeso, ¿no? De Castillo y Odone, que creo que tienen como visiones un poco diferentes y bueno, veremos qué es lo que sucede al final, ¿no? Muchas gracias, Gabriela Mordecki, por esta presencia aquí. No, gracias a ustedes nuevamente. ¿Hasta acá llegamos? Hasta acá llegamos en Noticias 5, pero los invitamos a quedarse en la pantalla de Canal 5. Sí, se viene EPA y estará Milongas Extremas hoy allí para deleitarlos a todos ustedes, así que están invitados. Nosotros nos reencontramos mañana, los dejamos con las 5 noticias clave. Datos de delitos. El Ministerio del Interior informó que en el primer semestre de este año disminuyeron casi todos los delitos. En el caso de los homicidios, bajaron 1,6%. El gerente del área de Estadística y Criminología del Ministerio, Diego Sanjurjo, señaló que los datos presentados marcan un panorama positivo de la realidad. Además, negó que hayan aumentado los casos de niños y adolescentes baleados por armas de fuego. Renuncia. El presidente del directorio del Partido Nacional, Álvaro Delgado, anunció este lunes que renunciará a su